La sombra de la muerte. Historia de terror enviada por el paramédico Calixto Fernández. Buenas noches. He servido como paramédico desde hace casi 23 años. En esta noble profesión es común presenciar todo tipo de hechos, desde milagros hasta sucesos sobrenaturales. Lo que les voy a contar no sucedió solamente una vez. Lo pude presenciar varias ocasiones y en diferentes lugares. La primera vez que presencié el suceso fue en un lamentable accidente en Periférico en la Ciudad de México, donde un pesado camión de basura atropelló a un ciclista. Cuando llegamos, ya nada se podía hacer por el desafortunado accidentado. Había fallecido debido a las graves lesiones. El caso es que esperamos a la gente del Ministerio Público en aquel entonces. Cuando mi compañero me señaló en dirección al accidente, al inicio pensé que se trataba de algún sacerdote o monje que pasaba por allí. Pero al acercarnos para decirle que no podía tocarlo, este desapareció de la nada. Simplemente nos quedamos viendo entre nosotros, como tratando de buscar alguna explicación que sabíamos que no había. Regresamos a la base y tratamos de no comentar acerca del hecho, pues no sabíamos lo que habíamos visto. En realidad pensé que se trataba de un espejismo debido al calor. Siempre me he caracterizado por mi calma y carisma para empatizar con las personas. Tengo familia y como todos he sorteado los dos extremos de la vida de un paramédico. Hasta entonces todo regular. Sosteníamos la clásica plática normal de un par de veteranos de las ambulancias. La segunda vez fue un choque múltiple en la carretera a Puebla, debido a una neblina inusual. Estábamos siendo apoyados por la policía estatal y municipal. Cuando estaba atendiendo a una señora mayor que estaba estable, pero con algunas heridas que requerían atención, observé a unos 40 metros a una niña que nadie estaba atendiendo. Le dije a la señora que vería rápidamente qué ocupaba la niña, que no tardaba. La señora no se opuso. Cuando me estaba acercando, observé claramente cómo la misma persona de la vez pasada estaba hincada al lado de la niña. Esta vez corrí para verlo de cerca y no sé por qué razón le grité: «¡Ey! A ella no te la vas a llevar». Pero cuando llegué, la sombra se desvaneció lentamente entre la espesa neblina. Luego observé a la sombra cómo se asomaba tímidamente entre los vehículos de rescate y las patrullas. Después se desapareció totalmente. Me puse a buscarla, pero ya no había nada. Al volver la atención, la pequeña estaba sin vida, con una cara de tranquilidad y una ligera sonrisa como si hubiera obtenido una paz muy grande. El páramo oscuro donde acontecieron los hechos se aloja profundamente en el recuerdo. No sé a qué me estaba enfrentando. Supongo que el destino tiene sus caminos previamente trazados y me ha tocado la fortuna o desgracia de presenciar varias veces sus designios. Apenas los estaba olvidando. Muchas veces formamos parte de unos minutos de historias sin comienzo ni final en la vida de las personas que reciben una segunda oportunidad de vida. Pero también somos testigos de las personas que dieron paso al ángel oscuro para recoger sus almas y llevarlas al más allá. Les repito, estaba casi por olvidar los sucesos con ese ángel de las sombras cuando recibimos en la madrugada el llamado de un hombre gravemente herido al sureste de la ciudad.
Nos asignaron el reporte. Nos dirigimos al estacionamiento. Abordamos la ambulancia. Salimos con la calma normal en estos casos, sin dejar de considerar la urgencia. Como era costumbre, yo conducía la unidad y llevaba 2 paramédicos más. Ese siempre era nuestro equipo completo. La calma comenzó a desvanecerse. El camino se comenzó a poner difícil cuando llegamos a la colonia de destino. Era un barrio de esos irregulares. Las calles estaban sin pavimentar y las luminarias públicas eran casi nulas. Por si fuera poco, debido a que se trataba de un terreno muy accidentado, la ambulancia se tambaleaba bruscamente, provocando que fuera aún más despacio. Finalmente, entramos a la zona donde éramos requeridos. Al fondo de la calle, avistamos las señales que nos hacía la gente y nos dirigimos hacia ellas. Encontramos a un hombre con graves heridas por todo el cuerpo. Había perdido mucha sangre y tenía muchos golpes en zonas específicas que dictaban claramente que había sufrido alguna especie de tortura. Nos miramos entre nosotros, pues ese tipo de casos pueden acarrear problemas. Finalmente es nuestro deber, así que decidimos acercarnos con mucha precaución. Cuando entramos a atender al paciente, el herido me vio con una mirada de desesperación y con una voz entrecortada por el dolor me dijo: «Compa, por favor, sáqueme de aquí». Después de estabilizarlo, lo subimos a la camilla. Debido a la incertidumbre de las lesiones sin el equipo adecuado para auscultación profunda, lo atamos lo mejor que pudimos con tablas y vendas. Lo dejamos totalmente inmóvil y seguro. La intención era que si tenía lesiones cervicales o lumbares, no se hiciera más daño. Por alguna razón, estaba sumamente más nervioso que otras veces. Quizás porque ese caso parecía un ajuste de cuentas de mafiosos, y nosotros estábamos en medio. Apreté fuertemente las manos al volante. Me dispuse a sacar al herido y a mi tripulación de esa calle oscura de la ciudad en una sola pieza de ser posible, pues sabía que en estos casos la suerte es más importante que cualquier otra cosa. Me apresuré a salir lo más aprisa posible de esa cuadra de difíciles baches y oscuridad profunda. Llevaría un poco más de la mitad del recorrido de esa calle cuando, de repente, vi por el retrovisor 3 relucientes camionetas que me hicieron el cambio de luces. Mi mentalidad me obligaba a ser positivo. Le dije a mis compañeros: «Han de ser ministeriales que vienen a ver qué fue lo que pasó». Aunque al igual que mis compañeros, en mi mente ya me imaginaba lo peor. Dicho y hecho, la primer camioneta se me emparejó haciéndome señas para que parara la ambulancia. No tenía opciones. Ni bien me orillé, la lujosa camioneta se puso al frente de nosotros. La segunda se colocó junto al lado del conductor para que no intentara huir, y la tercera camioneta se aparcó muy pegada detrás de la ambulancia. Discretamente les dije a mis compañeros y al paciente que mantuvieran la calma, y me quedé en espera a que se acercaran. No hubo palabras de por medio. De la densa oscuridad de la noche salió un cañón negro y brillante que golpeó suavemente el cristal de la puerta. Entonces escuché el macabro ruido del cerrojo de dicha escuadra. Uno de mis compañeros dijo en voz baja lo obvio: «Esos no son policías». Le hice señas de que se callara. Bajé el vidrio lo más calmado que pude y enseguida sentí el frío y duro cañón en mi sien izquierda. «No te muevas, compa. Apaga el radio despacio y pon las manos donde pueda verlas». No puedo precisar los rostros ni nada de detalles.
Simplemente recuerdo a 3 o 4 güeyes entre las sombras, con gorras y ropa negra. La muerte suele vestir esa ropa cuando visita a los criminales, dicen. Al voltear a la parte de atrás, 2 sujetos abren la puerta y en un violento movimiento sacan de la unidad a un paramédico. Ya en el suelo le patean la cabeza seguido de la orden de no moverse. Había quedado claro. Yo estaba de espaldas y encañonado. Como estaba, recordé todos los rostros y vivencias que pasaron en mi vida en menos de un segundo. Es irónico, pero literalmente parece que ves el tráiler de una película rápido antes de morir. Lo digo porque sentía que ahí terminaba nuestra vida. El segundo paramédico se escondió en cuclillas al fondo de la unidad. Entonces uno de los hombres de negro y gorra subió y después de dar un vistazo rápido a la camilla, gritó: «Sí, es él». El canijo, que tenía encañonado sonriente y con un tono escalofriante, le dijo que ya sabía qué hacer. Sentí un sudor frío al escuchar esa orden de muerte. Ni siquiera me dieron oportunidad de tragar saliva cuando una decena de disparos sonaron a mis espaldas. Esos malditos nos detuvieron para rematarlo. El maléfico zumbido que viene después del estruendo de las balas solo era interrumpido por mi sobreagitada respiración. Sentí que mis oídos me iban a reventar. Luego todos nos paralizamos cuando una pregunta más vino de la parte de atrás. «¿Y con ellos qué hacemos?». A lo que el que creo que era su líder quedó callado un momento. Cuando la sombra del ángel de túnica negra tocó los hombros del tipo y finalmente dijo: «El pedo no es contra ellos, vámonos ya». En tan solo 15 minutos había sucedido todo ese carnaval de muerte y miedo, pero seguía observando esa sombra siniestra. Ese ángel de muerte seguía allí rondando al líder de los pistoleros. Cuando cerramos las puertas de la ambulancia y ya no nos amenazaban, de pronto se da una orden aún más amenazante. Dentro de 15 minutos, después de que nos pierdan la vista, se van rápido de aquí en dirección contraria a nosotros. Solamente asentí con la cabeza, pues no podía ni hablar. Eso bastó para ellos, y posteriormente las 3 oscuras camionetas se fueron a toda velocidad en medio de una tormenta de polvo y ruido. Me temblaban las piernas. No podía mantenerme derecho, pues temblaba de miedo. Pero una vez que pude controlarme, me dirigí corriendo a revisar a mis compañeros. El primero apenas estaba parando lleno de lodo y una marca de bota en la frente, pero a salvo. El segundo seguía agazapado al fondo de la unidad. Solo dijo que estaba bien, casi sin creérselo, y se soltó a llorar. Lamentablemente el cuerpo en la camilla ya no se parecía al joven que habíamos subido. Es más, ni siquiera parecía un ser humano. Las balas le deformaron el rostro y el cuerpo hasta dejarlo hecho una masilla de carne y sangre. Agucé la vista y observé la sombra siniestra en un poste. Observándonos sin hacer nada, como pudimos nos regresamos al camino tal como dijeron los delincuentes, en sentido contrario a ellos. Con crisis nerviosa y en shock, finalmente llegamos a la estación. Ese caso fue traumatizante para todos. Incluso me tuvieron que asignar a otros 2 compañeros, pues los chicos que me acompañaron esa fatídica noche renunciaron y desaparecieron. No los culpo. Finalmente ni las autoridades hicieron nada. Yo menos podía hacer. La vida siguió y me llegó otra nueva misión. En esta ocasión un motociclista en viaducto.
Lo malo de muchos automovilistas es que no son muy de respetar a los ciclistas y motociclistas. Este fue uno de esos casos. Un microbús de pasajeros se metió al carril de baja para recoger pasaje. No midió bien y atropelló al repartidor sin darle oportunidad. El problema era el acceso. Había una fila interminable de autos, camiones y camionetas. Tuvimos que saltarnos al carril del sentido contrario para poder llegar. Estábamos atendiendo al herido cuando de entre las sombras salió el ángel oscuro nuevamente. Estábamos apresurándonos tratando de salvar al paciente que no reaccionaba, mientras esa cosa se acercaba lentamente a nosotros. Intentamos resucitación varias veces, pero desafortunadamente no reaccionó. Sin darme cuenta, esa cosa me miraba de frente y de cerca, como con curiosidad, como no sabiendo por qué insistía en salvarle la vida a ese muchacho. El ángel me seguía mirando como dándome a entender que lo dejara descansar, pues el chico ya había muerto. Quise buscar la sombra de la muerte, pero ya no estaba. No entendía por qué cada vez que aparecía alguien tenía que morir. Excepto a los del chico que le arrancaron la vida de la vez pasada, o al menos eso es lo que pensaba yo, hasta que me llamaron a una emergencia en la salida a Texcoco Lechería. Habían encontrado a varios de esos tipos por otras faltas a la ley, quedando sin vida en un enfrentamiento a media calle como perros. Nuestra llamada era para atender a los oficiales heridos, debido a que, por los delincuentes desafortunadamente, ya no había nada que hacer. O eso creía. Cuando observé que uno de los delincuentes levantó débilmente la mano, obviamente bajo resguardo de los agentes ministeriales, fuimos a atenderlo. Me di cuenta que era el mismo tipo que daba las órdenes el día que remataron a aquel chico. Aquel ángel de la muerte seguía y no se le despegaba esa noche, hasta que se fueron y lo vi a lo lejos. Nada se pudo hacer por el desafortunado. Todos sus órganos estaban severamente dañados debido a las heridas. Aunque extrañamente no moría, estuvimos tratando de estabilizarlo, más por obligación que por lógica. Lo trasladamos a un hospital del cual no puedo revelar el nombre, en las cercanías de Texcoco, donde el infeliz aún agonizó por más de 5 horas. Aunque hubo algo que no quise revelar a mis compañeros. Algo que uno de los forenses me aclaró en el hospital. Tú has visto la sombra de la muerte varias veces. Debes dejar de darle importancia. Ella siempre va a estar allí y en ocasiones solamente marca a aquellos por los que va a venir. Lo que vi en la ambulancia durante el traslado y en el pasillo del hospital fue la misma sombra de la muerte, pero esta vez se veía más siniestra. Como si el alma de ese delincuente tuviera que ir a otro lugar, como si no fuera el mismo lugar que el resto de las almas que vi como ese ángel de la oscuridad le daba paz y tranquilidad al quitarles el dolor y brindarles el eterno descanso. No cuando el forense nos pidió que le asistiéramos para trasladarlo a la morgue. El cuerpo del fulano presentaba un rigor mortis de puro dolor, de terror, de espanto y miedo. Los dientes crispados, los ojos desorbitados, las manos tensas de una manera que costó mucho trabajo acomodar en la camilla para llevarlo. Creo que lo que más teme la gente de mala vida es encontrarse frente a frente con la muerte. Supongo que algo hay en el momento de partir, que el ángel de la muerte te muestra, que les indica su destino final.
Después de esa experiencia, ya no he vuelto a ver esa sombra. Quizás solamente fue una casualidad o quizás una prueba para apreciar más mi trabajo y la vida. Pues precisamente me dedico a salvar vidas tratando de ganarle al ángel oscuro en cada oportunidad. Y quizás fue mi pasión de hacer hasta lo imposible por resucitar a un paciente que le dio curiosidad de ver el motivo por el cual la vida es tan preciosa, que me enfrenté a ella en cada oportunidad para arrebatarle a mis pacientes. Y después de haber visto de frente a la misma muerte, sé que algún día vendrá por mí, y no temeré de ella, pues a pesar de todo, se convirtió en una especie de amigo o conocido que se apareció varias veces para dar fe de su existencia. Muchas gracias por escuchar esta historia. Saludos cordiales desde la Ciudad de México. Pacto con la Santa Muerte. Historia enviada por Edgar García. Adaptada por Cofradía. Esta historia es 100% real. No es mi deseo ofender ni insultar a ninguna creencia. Esto solamente se refiere a lo que a mi familia y a mí nos sucedió con respecto a esta entidad. Y lo narro sin afán de ofender ni faltar al respeto a esta entidad o a sus fieles. A veces, las peores cosas se hacen con las mejores intenciones, las cuales acarrean consecuencias nefastas y terribles para las personas que desafortunadamente quedan en medio de compromisos de los antepasados. Esto que voy a relatar sucedió en mi familia. Esta horrenda experiencia ha sido una de las peores cosas que nos ha podido pasar en la vida. Mi familia era la clásica familia mexicana, católica por herencia, demasiado unida. Siempre había reuniones por tal o cual festividad. Relativamente vivíamos muy felices, mis padres, mis hermanos y yo. Puedo resumir que incluso económicamente siempre nos iba muy bien. En pocas palabras, todo era perfecto en nuestras vidas. Cosa que con el paso del tiempo comenzó a evaporarse en el aire de la nada, debido a un oscuro secreto que había en mi familia. Todo comenzó cuando mi papá decidió un día ir a visitar a sus padres. Cosa que a todos nos extrañó, debido a que había muchos rumores de que la familia de mi padre es de Veracruz y siempre fueron asiduos creyentes de la brujería, la santería, la lectura de cartas y todas esas cosas. Pero específicamente en su casa tenían una especie de capilla dedicada a la Santa Muerte, donde le pedían favores, le dejaban ofrendas y venían personas de muchas partes a verla. Mi padre tenía 4 hermanos y 3 hermanas. Hace algunos años uno de mis tíos murió en un accidente terrible y muy extraño en un auto. Mi padre es ingeniero civil, trabajaba con mi tío en su empresa, pero un día de la nada tuvieron fuertes discusiones y pelearon tan fuertemente que mi tío terminó corriendo a mi padre. Como mi papá era bastante bueno en su profesión, no tuvo ningún problema con trabajar por su cuenta. El problema era que eso no era suficiente. Posteriormente quiso abrir su propia empresa de construcción, pero era bien consciente que le llevaría muchos años levantarla y, sobre todo, lo más importante, mucho dinero, el cual obviamente no tenía. Mi madre le decía que era un sueño guajiro y que no se podría llevar a cabo sin importar cuánto lo amara.
no le podía mentir. Al pasar del tiempo, poco a poco nuestra economía iba decayendo a pasos agigantados. Mi papá, empecinado en realizar su sueño, no se daba cuenta en que el levantar una empresa de la nada no solo era muy difícil, sino un proyecto casi imposible. Pero a pesar de eso, nuestra familia siempre estuvo unida y nos apoyamos en todo sin importar que las cosas no estuvieran del todo bien. Pero sospechosamente, las cosas en vez de mejorar, pareciera que empeoraban cada vez más. Las cosas no cambiaban. Un día como cualquier otro, estaba a punto de meterme a bañar, pero justo antes de abrir la puerta del baño, mi madre, muy alarmada, me dijo que no lo hiciera en ese momento. Obviamente le pregunté por qué. De manera algo nerviosa y que no comprendí, solamente me dijo que mi padre tenía algunas cosas personales y muy delicadas ahí en ese momento, lo cual me dejó sumamente ciscado. Les confieso que tenía mucha curiosidad el saber qué guardaba con tanto celo. Pasó el tiempo y para sorpresa de todos, la empresa de mi papá empezó a dar frutos que parecía imposible de cuantificar, la fortuna que nos estaba sonriendo. Teníamos cada vez más dinero, vivíamos mucho mejor que lo que de por sí lo habíamos hecho. Pero a mí jamás se me había terminado la curiosidad de saber qué guardaban en ese baño que era tan secreto, especial y valioso que no se nos permitía estar allí. Así que, en una ocasión que me quedé a solas en casa, finalmente me armé de valor y decidí satisfacer mi cada vez más grande curiosidad. Abrí la puerta y jamás pensé que me iba a encontrar con lo que había dentro del cuarto del baño. Debido a que mi familia y yo somos católicos, muy devotos de los santos, e incluso mi antigua sala estaba llena de cuadros de la Virgen María, San Judas Tadeo, crucifijos y demás reliquias sagradas. En el baño había un enorme altar dedicado a la Santa Muerte. Estaba de lo alto de la regadera y tenía una Santa Muerte vestida. Era de un tamaño natural, de la estatura de un adulto, con 30 o 40 veladoras a su alrededor. Al no saber de qué se trataba, me asusté. De inmediato cerré la puerta y guardarme esa osadía de desobedecer a mi mamá al haber entrado a donde me lo tenía prohibido. Mi madre sabía acerca de ello. Quizás por eso no nos tenía permitido el acceso allí. Pasó el tiempo y justamente un año después de ese suceso, mi papá empezó a cambiar su forma de ser, su humor y su estado de ánimo. Ya no eran los mismos. Comenzó a hacerse celoso, desconfiado, extremadamente posesivo y se portaba agresivo incluso con nosotros. Tenía arranques ocasionales de ira. Llegaba a tales extremos que hasta parecía que nos iba a golpear o algo peor. Mis papás se amaban y seguían muy enamorados. Se notaba en cada cosa que hacían juntos. Sin embargo, él comenzó a vigilarla a todas horas, a llamarle constantemente preguntando dónde estaba y con quién, e incluso cientos de veces la acusaba de ser infiel. Cuando mi mamá, al único lugar que iba, era casa de la abuela y estaba más que dedicada a su familia. Eso era todo. Pero él la acusaba de cosas irreales, la insultaba. En pocas palabras era otro, ya no era mi padre. Por lo menos no el que todos queríamos y conocíamos. Lógicamente mi mamá lloraba mucho por los problemas que tenía con mi papá.
Ya no quería ni salir de la casa. No quería arreglarse por miedo a que él la acusara de más cosas. Hasta que una mañana muy temprano, mi padre empezó a hacer sus maletas. Resulta que se iba, que ya no podía más con la situación. Y nosotros, muy alarmados, le preguntamos que a cuál situación se refería. A pesar de que mi madre intentó en muchas ocasiones hablar con él, le decía que él necesitaba ayuda profesional porque de un tiempo para acá estaba enfermándose de la nada y a cada momento que solo estaba fingiendo estar bien, pero en realidad ya no soportaba estar así y quedarse en silencio. Eso explicaba sus impulsivos cambios de humor, pero no sabíamos el por qué. Efectivamente, mi padre se notaba cada vez más débil y desmejorado. Pasó algún tiempo, después de literalmente abandonarnos a nuestra suerte. Mi madre quedó deprimida en exceso. Se la pasaba divagando por la casa con la mirada perdida. Teníamos la duda de saber por qué se había ido mi padre. Ella solamente se la pasaba como hipnotizada y viendo a la nada y murmurando palabras inentendibles. Hasta que cierto día, su orgullo perdido regresó y se reanimó. Pidió a sus conocidas y amigas que le recomendaran a alguien que supiera acerca de problemas de brujería. Una semana después fue con una señora que le habían recomendado mucho para que le leyera las cartas. La señora y mi madre conversaron por horas sobre toda la historia del cambio de mi padre. Resulta que la señora le comentó que si alguna vez nosotros hicimos alguna brujería a alguien, o incluso si jugamos a la ouija, porque en sus palabras el diablo se había metido en nuestra casa. Con temor mi mamá asustada dijo que no, que al contrario ellos son muy devotos de los santos. Días después mi madre se quedó pensando en aquel altar de la Santa Muerte y comenzó a sospechar que eso tenía que ver en algo. Por lo que volvió a donde la señora y le comentó acerca del altar que mi padre había instalado, seguramente por recomendaciones de su familia. Efectivamente, la señora comentó con mi madre acerca de que mi padre hizo un trato con la Santa Muerte, el cual desafortunadamente mi padre no respetó al 100%. Debido a eso, es que comenzaron las situaciones negativas que llegaron al grado de separarse de mi madre. Y evidentemente las cosas iban a empeorar a menos que el trato se cumpla o se deshaga de otra manera, la cual obviamente era muy difícil de disolver. Supimos unos meses después que mi papá estaba muy enfermo de una extraña variante de neumonía, la cual le diagnosticaron hace un par de meses, y la cual los médicos no le daban pronósticos favorables. Nosotros pensamos que en cualquier momento nos van a llamar para darnos la mala noticia de que ha fallecido. Mi curiosidad natural me hizo preguntarle tímidamente a mi madre acerca de lo que dice la señora sobre el trato que mi padre hizo con la Santa Muerte. Mi madre guardó silencio un momento y luego, sentados en los escalones de la entrada principal, sonrió con una profunda resignación y comenzó a platicarme acerca de la familia de mi padre. Me contó que la misteriosa muerte de mi tío está directamente relacionado con las creencias de la familia de mi padre. Resulta que ellos siempre han sido devotos y creyentes a la brujería, los trabajos de magia negra, la suerte, los amarres y muy especialmente de la Santa Muerte. Me contó que llegaban a los extremos, hacían promesas y prometían ofrendas que a mucha gente le parecerían descabelladas.
Mi tía, la esposa de mi difunto tío, fue una de las que sobrepasó esos extremos, ya que le prometió a la santa que si le concedía el milagro de convertirla en madre, debido a que ella no podía tener hijos, ella le sería fiel por siempre y para siempre. Y así fue. Tiempo después se enteró que mi tía logró quedar finalmente embarazada de mi único primo, hijo de esa familia, el cual actualmente cuenta con 12 años. Por alguna razón que todos desconocemos, un día ellos le quitaron su altar a la Santa Muerte y dejaron de ofrendarle. De ser creyentes de ella, pensaban que no tendrían contratiempos ni consecuencias por hacerlo. Pero justo a los 2 meses de haber roto la promesa, mi tío tuvo ese accidente donde perdió la vida. Los tratos con los espíritus y entidades, según le explicó la señora, no son cosas que se puedan tomar a la ligera. Por eso es que mi mamá piensa que eso que les está sucediendo a ellos, quienes recibieron un gran favor y rompieron su palabra, es lo mismo que le está sucediendo a mi padre. Él ha de haber roto la promesa que le hizo al momento de llevarla a la casa. La señora que le leyó las cartas a mi mamá le dijo lo que en ese momento ya sabíamos, que una vez que le pides un favor, no es suficiente con cumplir tu promesa. En caso de ella tienes que creer en ella siempre, pues lo que ellos hicieron fue tal cual hacerle un desprecio y un rechazo. Por ello es que se pusieron tan mal las cosas, pues una vez que le das la espalda, ella intentará cobrarse con lo que más quieres. La facción de mi madre se descompuso, pues ya se imaginaba lo que le iba a suceder a mi padre en caso de que no pudiera cumplir ese trato o el trabajo como nos dijo la señora, la cual le advirtió a mi madre que no sería nada fácil hacerlo y que con toda seriedad ella no podría realizar ese trabajo, pues la entidad para ella era demasiado fuerte. Por lo que envió a mi madre, quien fue en compañía de su concuña, la viuda de mi tío, con una poderosa bruja negra. Ella era la única que podía deshacerse del trabajo por medio de entidades y deidades mucho más poderosas. Era la única manera de hacerlo en caso de que quisiera que la vida de mi padre se salvara. Y después de pensarlo por mucho rato, decidió hacerlo. Le dio la dirección y le dijo que el fuego solamente se combate con fuego, pues es mentira que la magia blanca puede contrarrestarse con la negra. La magia negra solamente se quita con algo más fuerte. Es como los lobos, siempre hay uno más grande y feroz que los demás, y eso es precisamente lo único que se podía hacer. Al llegar a la casa de la bruja, de inmediato notaron que efectivamente tenía figuras negras de todo tipo: diablos, ángeles con cuernos, figuras de la Santa Muerte rotas, clavadas con cuchillos o sin cabeza. La señora era muy vieja, pero se notaba su fuerza de inmediato. Sin mediar palabra les hizo pasar. Les dijo exactamente lo mismo, que rompería el trabajo y el pacto, pero que eso tendría un alto costo. Debían pactar para romper el primer pacto. A pesar del miedo, mi madre amaba a mi papá, así que decidió hacerlo. Tardaron varias horas en volver. No daré los pormenores, pero al regresar mi tía y mi mamá se veían muy diferentes. Se veían radiantes, pero a la vez sombrías, tranquilas. Sacaron las cosas del altar de papá y las quemaron. No hubo insultos ni malas palabras, solamente quemaron todo. A los 2 días llamaron informando que mi papá entraría en cirugía. Mi mamá estaba muy tranquila,
preparó algunas prendas de mi padre y me dijo que fuera a dormir porque temprano iríamos a visitar a mi padre. Obviamente no pude dormir esa noche. A la mañana siguiente fuimos al hospital. Mi padre estaba delicado pero estable y bien. Mi mamá se veía muy fuerte. Entró al cuarto y habló con mi padre. Le dijo lo que sucedió y que todo estaría bien. Mi padre se recuperó y fueron a visitar a la bruja negra. Mi papá volvió igual que mamá aquella vez, diferente y mejor, pero con un aire oscuro. Dejamos de ir a misa, abandonamos la iglesia y las cosas comenzaron a florecer y a ser mejor que antes. No hay altares ni imágenes en la casa, pero en ocasiones mis padres se van por horas y vuelven cuando ya ha amanecido. Una vez al mes, todos los meses. Han pasado años de esto y no me he atrevido a preguntarles qué es lo que hacen, pero evidentemente lo sé indirectamente. Para liberarse del poder de la oscuridad, se unieron a la oscuridad más profunda y muy superior. Me atemoriza pensar de qué pueda tratarse, qué es lo que ellos hacen cada mes. Pero soy consciente y sé que se pagó un precio muy alto por liberar a mi padre de su trato con la Santa Muerte. Ese es su secreto y temo algún día poder descubrir de qué se trata. Gracias por leer mi historia. En esta ocasión, hablaremos sobre la Santa Muerte, una enigmática figura que a muchos podría parecerles tenebrosa, pero que su origen y culto son más cercanos a promover fuerzas positivas en la vida del creyente que a hacer daño a los otros. La Santa Muerte, Santísima Muerte, Niña Blanca, Niña Bonita, es como se le conoce a la efigie de talante esquelético adorada por creyentes mayormente católicos, de ahí su epíteto de Santa. Su culto se identifica con México. Como sabemos, por estos rumbos estamos muy cercanos a la muerte debido a las creencias prehispánicas en las que los dioses actuaban como fuerzas vivas en el mundo, además del tradicional Día de Muertos, fecha en que nos podemos acercar a los ancestros fallecidos para incluso convivir en los cementerios. Bajo este matiz, no es difícil imaginar que una vez que se instauró la religión católica como predominante en el territorio, las imágenes migraron también y los mexicanos no pudimos despedirnos de la Niña Blanca. Se cree que el culto como tal a la Santa Muerte tiene sus orígenes documentados más antiguos en el virreinato. El culto moderno, a decir de antropólogos como Katia Perdigón Castañeda, que labora como investigadora en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el culto con las formas modernas no va más allá del siglo XX. La combinación de las creencias prehispánicas se combinó con la herencia europea que temía y celebraba a este ícono mediante las llamadas danzas macabras, que consiste en una alegoría medieval dancística que representa a la muerte personificada en uno o más esqueletos que llaman a personas de diferente posición social a bailar alrededor de una tumba, además de diseños grecolatinos que le colocaban al personaje una guadaña, manto, balanza y otros elementos. En el periodo virreinal, los evangelistas se esforzaron por que los devotos se prepararan para tener una buena muerte, es decir, una muerte que les permitiera acceder al reino de los cielos pese a que tenemos el pecado original de Adán y Eva en la sangre. Esto hizo que fuera muy sencillo para las personas entender que la muerte necesitaba una personificación y en el arte de la época abundaron las grandes esculturas de esqueletos que salían de procesión en los Viernes Santos, el día de la muerte de Jesucristo y por ende, uno de los días mayores para la Niña Blanca, además del 15 de agosto, el 1 y 2 de noviembre. Incluso hoy se conservan 3 festividades que involucran a estas efigies: la Santa Muerte de Llanoitlán, de un exconvento dominico en Oaxaca, la de San Bernardo, en Tepatepec, Hidalgo y San Pascual en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Como es lo único que todos los humanos llevamos por cierto, fue sencillo que surgiera el culto a la buena muerte, que aunque lógico, desde el principio la Iglesia lo vio como una herejía.
La Inquisición incluso tomaba represalias contra la acción del culto en sí, como arrasar capillas que ejercían dicho culto. A la fecha, ramas de la Iglesia Católica la ven como un culto hereje, pero a la fe poco le importa y en ciertas capillas se comparten los ritos al Dios católico y a la Santísima sin mayor problema. Una vez que llegó el siglo XIX, los panteones pasaron a ser un terreno público que ya no manejaba la Iglesia, de forma que la imagen de la muerte cambió de nuevo. Ahora ya no se temía a la muerte triunfante, sino que estaba más cerca de nosotros como la Catrina de José Guadalupe Posada. Para 1950, más o menos, comenzaron a circular las estampitas de la Niña Buena, con rezo impreso al reverso en el que los feligreses pedían por librarse de la mano de la muerte o al menos, morir bien, siendo los más cercanos a su culto aquellos que por su estilo de vida o trabajo se encontraban en contacto más de cerca con ella. A decir de curanderos del mercado de Sonora, el culto como se conoce hoy día, pudo haber aparecido en Tepatepec, Hidalgo, donde una mujer otomí llamada Albina era famosa por sus curaciones realizadas a la vista de un esqueleto de madera que consideraría la imagen original de la Santísima. También hay versiones donde por ahí de 1800, en Veracruz, a un brujo se le apareció la Niña Blanca en un sueño, de la que luego hicieron una réplica según su visión en versión femenina. La santa también tiene una versión masculina, ambas responden a diferentes peticiones. Se dice que la imagen hembra es buena, protege del mal, en su mano lleva una balanza y es de color blanco, se la viste de forma brillante, similar a la Virgen María. La masculina lleva una guadaña, es convocada para los que desean la muerte de su enemigo, se viste como un monje en tonos oscuros. Sin embargo, el culto es tan variado que también hay tantos matices como colores se le añaden para atraer deseos, sentimientos, dinero, retirar odios, lo que decida el creyente. Pueden ser fines de paz, amor, unión familiar, armonía o destruir a los enemigos, ayudarte a evitar retenes, lo que sea ella lo cumple a cambio de promesas que deben ser cumplidas o pena de desatar su furia. Una de sus capillas más llamativas se encuentra en San Andrés, Tuxtla, donde el primer viernes de marzo se organiza una celebración en su honor. Se lleva a cabo una misa por un sacerdote en el mismo tenor que su homólogo católico, ya que incluso se realizan bautizos y oraciones católicas a las que se agregan los epítetos de la Santa Niña y dan la comunión. Después de la misa, se realiza una fiesta donde se dona comida y alcohol, hay música de mariachis, tríos, etc., que interpretan canciones a la santa. Se prenden fuegos artificiales, se realizan espectáculos en su honor y acude muchísima gente. Se trata de un evento familiar donde hasta los niños participan e incluso las jovencitas solteras van a pedirle favores amorosos a la Santa Muerte. Eso sí, una vez que se desea unirse a sus filas, no se podrá salir del culto hasta que muera. A decir de los creyentes, para que te vaya bien se debe tener la disciplina de rezar todos los días de la semana a la misma hora, colocar una veladora en el altar, ponerle un vaso de agua y una tortilla algo quemada todos los días. También le puedes prometer flores, tatuajes, perfumes, lo que prefieras. Pero aguas, si pierdes la fe o fallas en tus oraciones, la santa te puede castigar con lo que más amas, provocar desgracias familiares, que te encarcelen, ser asesinado. A decir de los devotos eso fue lo que le pasó al famoso Mochaorejas, se la cobró con su familia, ya que su esposa, hijo, hermano y él mismo se encuentran en la cárcel. A sus pies se rinden policías, que a decir de vendedores de sus imágenes les da premoniciones cuando va a correr peligro su vida o les ayuda, cuando están en peligro de muerte, políticos que buscan su favor para ganar candidaturas, amas de casa que quieren proteger a sus seres queridos del peligro de la calle, viajeros o traileros que buscan su bendición contra los peligros que acechan en las carreteras, donde parecieran multiplicarse los altares a la Niña Buena. Además, la niña no es celosa, se pueden encomendar a ella creyentes de otros santos sin que la muerte les niegue su mano. Además de tener un beneficio extra, ella no necesita de gurús que hablen a los fieles, aunque tampoco les niega favor, ya que es la única compañera que siempre llevamos cerca. Como da a manos llenas, también quita de ser necesario. Dicen algunos médiums que se dejan poseer por la santa, en caso de que ella quiera, para que pueda hablar con sus fieles de forma más directa y de paso disfrutar del alcohol y los cigarros que parece, encantarles a las entidades descarnadas que le dicen a los devotos con palabras incluso duras lo que necesitan oír.
De aquí que su adoración tenga tanto éxito. Esta gran señora no discrimina si eres ama de casa, médico, policía, delincuente. Todos estamos bajo su mandato. Incluso las personas que calificaríamos de sanguinarias se encuentran bajo el embrujo de su preferencia. En la década de los 90 se asoció su culto a grupos delictivos cuando se difundió que el secuestrador llamado Mocha Orejas, Daniel Arismendi, era devoto. Por esta década y la de 2010, el culto se ligó con los grupos narcosatánicos, que además de sacrificar víctimas en nombre del maligno, procuraban la protección de la muerte por medio de sacrificios humanos o tortura en los que la sangre era un elemento central. Claro, la devoción en sí a la santa no está ligada con el satanismo, pero si eres satanista tampoco es que no puedas encomendarte a ella. Muchos reos del reclusorio norte de la Ciudad de México creen que la niña es más justa incluso que Dios, porque ella no ve cuánto tienes, qué poder has ejercido, cómo te has portado. Es pareja porque viene por todos cuando nos toque. Entre las rejas es que muchos devotos encuentran su verdadera fe, la ven como la compañera y favor superior que les ayuda a salir de la cárcel con vida. Desde otro ángulo, quizá más benigno, los centros de ritualística más conocidos se encuentran en el mercado de Sonora y Tepito, ambos sitios ubicados en la Ciudad de México, donde se pueden adquirir elementos para los altares en casa, limpias y ofrendas a las imágenes que se encuentran en esos sitios. En Tepito, un barrio de la Ciudad de México conocido por ser un punto de referencia cultural, se realiza una fiesta el 1 de noviembre donde cientos de personas, incluso pese a la reciente pandemia, se congregan para festejarla con mariachis, bandas musicales y demás, que terminan la madrugada del 2 de noviembre. Se cree que su culto incluso ha aumentado con las condiciones adversas que presentan retos de salud y económicos, que ha dejado la pandemia que conocemos. Al parecer el número de seguidores va creciendo entre las personas con más precariedad de ingresos y de fe, los que han rogado a otros santos favores que no les cumplen. Además, la Santa Muerte tiene consigo una ventaja más, es flexible al nutrirse de matices de santería, de catolicismo, de religión yoruba, de danzas prehispánicas y de peregrinaciones a la usanza europea, de la propia forma de ser devoto de cada uno, de poder inspirarte en sueños para formar un altar público o privado. Incluso hay fieles que la festejan con puros, cigarros, pan, agua, fruta, vino, o con una buena plática al lado de la imagen, lo que sea para consentir a la niña blanca en sus días patronales. Agradeciendo su favor, especialmente en los sectores menos favorecidos de la población, que ella siempre es una mano presta para el quejoso, un vaso de agua para el sediento, un pan para el hambriento, y alivio o reposo para el enfermo. A decir de los investigadores, este culto ya no pertenece solamente al centro de México, sino que la iconografía ya se encuentra al norte, sur e incluso en Europa. De esta manera, no se le ve final cercano a la devoción a la santa, que se adapta a los gustos, profesiones y finalidades de cualquiera de sus creyentes. Podría decirse que, para cada uno, la santa es diferente, como la muerte misma que todos llevamos en el alma desde que nacemos. Ya en la frontera entre México y Estados Unidos se venden novenas, medallas, veladoras y parafernalia de la santa, al igual que en Guatemala, donde pese al rechazo que le imponen a la niña las religiones principales, se le puede encontrar en casas de políticos a en los cuellos de prostitutas en forma de estampitas o medallitas. De hecho, durante la historia reciente de la devoción, existen personas que han intentado registrar el culto ante la Secretaría de Gobernación en México, sin que a la fecha alguno lo haya logrado con éxito. Sin embargo, bajo la dirección de los líderes que quedaron en las organizaciones se realizan misas, encuentros y cultos aún. Algunos de ellos son la Iglesia Católica Tradicionalista Mexicana Estadounidense, cuyo líder David Romo Guillén fue apresado en 2012 por secuestro, extorsión y nexos con el crimen, el Santuario de la Santa Muerte en Tultitlán, de la cual Jonathan Legaria Vargas, líder, fue asesinado en 2008, Altar Tepito, a nombre de Enriqueta Romero, y la Congregación Nacional de la Santa Muerte en Ecatepec. Desde amas de casa que creen profundamente en ella por haber salvado a sus hijos de quemaduras, de entrar al tutelar de menores, de que no les falte sustento en la mesa, de lograr que sus familiares encarcelados sobrevivan, policías que se juran a ella para no morir de cuchilladas a un lado del arroyo vehicular,
de evitar las balaceras y emboscadas, de encontrar la solución a sus angustias, de miembros de los grupos de delincuencia organizada que buscan el éxito en sus negocios, la protección de sus miembros, que la justicia no los agarre, de viajeros que se encomiendan a ella para llegar cada año a su peregrinación, de cumplir con bien su destino, de tener éxito en sus negocios, de los familiares de enfermos que ruegan por su pronta recuperación, porque dejen de dolerles sus heridas o que les llegue la buena muerte, que ya no sufran más las laceraciones de la carne provocadas por el cáncer u otras dolencias. Hay testimonios también de niños, que acompañan a sus padres a los altares de adoración y son animados a orar también a la Santa para procurar seguridad y armonía en el hogar. De gente con menos favor, que ha pedido cosas muy extravagantes y a decir de ellos, les ha arrebatado a algún familiar muy querido a cambio. Son las leyendas oscuras de la Niña Blanca, que a decir de los adeptos fieles es debido a que no le pidieron el favor a la Santa en buenos términos o lo hicieron con intenciones negativas. A decir de los devotos, ella es una madre que concede milagros, que arropa bajo su manto, una dulce niña que ayuda a quienes se acerquen. Es el vehículo que te dirige a Dios una vez que hayas cumplido tu ciclo en el mundo de la carne. Ya gracias a las redes sociales incluso la puedes encontrar a un clic de distancia, con comunidades e información plena para formarte una idea propia de esta entidad tan neutra, adaptable, antigua y actual, que lo resulta ser como el arquetipo y el creyente mismo, ni buena ni mala, sino el único bálsamo al que todos tendremos acceso en algún momento al final de nuestras vidas. El famoso charro negro, una figura fantasmal que corre por los caminos mexicanos encima de un corcel tan oscuro como la noche, combinando características de las llamadas pesadillas, que son caballos de gran tamaño, con crines y patas de fuego, y del diablo mismo en un personaje que se tiñe de la mexicanidad pura, el traje de charro con detalles en oro o plata. En muchos pueblos de nuestro país, cuando el sol empieza a esconder su corona, se guarda a las gallinas, las puertas se atrancan, las ventanas se cierran y todos tratan de protegerse de la llegada del espíritu, que dicen es afín a encontrar a los pecadores que vagan por las brechas, buscando los placeres que solo la noche promete. Por eso en muchos pueblos, la vida simplemente se va luego de que atardece para regresar con las primeras luces del alba. Esta aparición recibe su nombre por la vestimenta que lleva. Dicen que se presenta sobre todo por los caminos que salen o entran a los pueblos, pero también se han registrado avistamientos en las ciudades. Supongo que este ente no distingue entre las cosas que fueron, las que son y las que serán. Entre los muchos orígenes que se cuentan de esta entidad, algunos dicen que alguna vez fue un hombre, que venía de una familia pobre. A él nunca pudieron cumplirle los caprichos de ir bien vestido, comer fino, tener un caballo decente. Sus padres trabajaban el campo y tenían una casita minúscula en la cual vivir, que evidentemente no le alcanzaba al hombre ni siquiera para colocar sus trajes y sombreros, por los que hasta dejaba de comer por varios días para alcanzar a comprar. Eventualmente sus padres murieron, y él, cansado de trabajar la tierra sin obtener los beneficios que esperaba por más que se esforzaba, invocó al diablo para pedirle las riquezas que la vida le negaba. Dicen que caminó fuera de su pueblo por todas las brechas empolvadas que vio hasta que encontró un cruce de caminos y, que como ahí es donde puedes encontrar al demonio, ese fue el punto en que lo invocó. Con palabras arcanas que se le ocurrieron en el momento y una vela negra, le pidió al diablo que se le apareciera. Se lo pidió tantas veces hasta que dieron las 3 de la mañana y continuó. Una vez que alcanzó la furia, se le apareció Satanás con un traje de charro elegante, con adornos de oro fino, sus cabellos largos recogidos en una coleta. Habló con el hombre unos minutos, sin revelar quién era, pero cuando el humano lo identificó, al caído no le quedó más que hablar con él sobre sus deseos. El maligno conoce bien el corazón de los hombres, sabe perfectamente de todo lo que asola al alma humana, de forma que leyó con bastante certeza los deseos de nuestro protagonista. De entre sus ojos amarillos y sonrisa seductora, le dijo con una voz de terciopelo que podría tener todo el dinero que quisiera, tanto, que ni sus descendientes se lo alcanzarían a gastar todo. Para convencerlo de sus manos salían monedas de oro y todas las riquezas de la tierra como piedras preciosas, metales raros, telas finas, joyas bruñidas con los materiales más brillantes. El único premio que pedía a cambio era su alma, una cosa sin importancia de la cual ni sentiría que le hacía falta.
Esa frase resonó por un segundo en los oídos del hombre, que rápidamente le respondió al demonio que aceptaba. El diablo sonrió con amplitud, de sus ojos las llamas salieron hasta desvanecerse por completo, dejando tras de sí una nota de propiedad, que lo guió a una hacienda llena de tanto dinero que sería imposible gastarlo, junto con más mapas de las ubicaciones de tesoros y casas tan ricas o más como la que le regaló en un principio. El hombre vivió altivo el resto de sus días, tuvo familia a la que ni respetaba por querer gastar todo en mujeres, apuestas, alcohol, ropa, animales. Se dio cuenta muy tarde, cuando la juventud ya se había ido hace mucho tiempo, que nadie lo quería por su persona. Lo que importaba era el dinero, las propiedades, las ropas finas, la calidad de vida en general que les otorgaba. 50 años no habían pasado en vano. La memoria le fallaba al recordar de dónde había obtenido todo lo suyo, pero Lucifer fue presto en recordarle con un sueño que se acercaba la hora de pagar. El príncipe de las tinieblas estaba sujeto a las viejas leyes, de forma que al tomar su presa debía avisarle al menos que el pago venía. Le dio unos meses de ventaja para que pusiera en orden sus asuntos antes de responder ante Lucifer por el resto de la eternidad. El anciano, temeroso de su destino, actuó de forma poco honrosa y trató de evitar su suerte al bañar su casa de cruces, construir una capilla con tantos santos como le cabían dentro y encerrarse en ella, sin salir siquiera a comer o hacer sus necesidades, pensando que con eso podría salvarse del diablo mismo. Que el poder de las cruces, aunque no tuviera fe verdadera en ellas, le salvaría de pagar sus deudas. Finalmente, su mente no soportó la presión de tener que vivir así, entonces en un arranque de locura, tomó su mejor traje, montó a la bestia más rápida que tenía y con un puño de monedas en la bolsa, arrancó sin rumbo fijo en medio de la lluvia y la noche. Ninguno de sus sirvientes se preocupó o quiso detenerlo, era solo cosa de haber ido tras el anciano para poder alcanzarlo a un par de zancadas, pero parece que su familia no daba un peso por el hombre. Por supuesto, el maligno podía escuchar el sonido de las monedas otorgadas correr entre la noche y con un caballo de mayor magnificencia lo alcanzó en minutos luego de que dejara la seguridad de su capilla. Lucifer extendió una sonrisa dorada al hombre, que al verle, trató de ir a mayor velocidad, pero ya no podía, su montura iba reventando desde hacía unos kilómetros. El demonio lo tomó por la espalda con garras firmes y delicadas, el cuerpo del charro comenzó a incendiarse, dejando solo huesos cubiertos de piel a jirones, el traje intacto. Sus gritos partieron la noche y los pudieron escuchar a pueblos de distancia. Pese a todo, el caballo no lo abandonó, de manera que, el diablo le dijo a la montura que él también acompañaría al hombre con una crin de fuego y patas capaces de correr tanto como quisiera, lanzando chispas al correr por los caminos a su paso, siempre al galope dispuesto a entrar de vuelta al fuego infernal. Enseguida, el diablo le dijo que como él era un deudor tratando de escapar, seguramente sabría atrapar a todos los que fueran como él, de forma que, de ahora en adelante sería uno de los cobradores de almas del infierno, pero que si quería dejar de serlo, solo tendría que encontrar a un alma dispuesta a tomar su lugar en las filas de los sirvientes del Averno. Desde ese momento, el charro recorre los caminos de México, alargando la mano para llevarse a los pecadores que sea necesario o llevando a algunas víctimas perdidas por las brechas al infierno de regreso con él. Otras teorías dicen que fue a partir de los años 20 que el charro se creó como un personaje que simbolizaba la oscuridad del alma, que además castiga a quienes son avariciosos. El personaje se aparece principalmente por las noches como un hombre alto, de presencia avasalladora, ropas finas y montura de igual talante. Se ubican sus orígenes en el centro y sur de México, pero las personas han contado haberlo visto en los caminos de todo el país. Incluso los Wixárika lo adoptaron como una figura parte del panteón de sus dioses. Los investigadores dicen que al charro se le identifica con el dios Tamatzinteyuari, por los huicholes de Durango, que lo colocan como una figura de poder en el reino de la ganadería. Según sus costumbres, el dios se dedica a cuidar que la gente no transgreda los ritos y normas de la ley establecida por los pueblos indígenas, de forma que las personas no se enriquezcan de forma poco lícita. A su vez, al charro se le relaciona con San Cristóbal, el Santo Jinete, con Santiago o con el Cristo muerto. En general está emparentado con figuras que se dedican al dinero, la ganadería, las técnicas más productivas, los hombres que traen las comodidades modernas.
También se menciona que el charro negro es el diablo mismo que vaga en sus ropas elegantes, listo para llevar a quienes se dejen por la ruta de la perdición. A decir de quien los vea por las brechas entre los cerros, la mayoría de las veces es una figura sobrenatural que no te da mucho tiempo para reflexionar sobre si es una cosa o la otra. El único truco con este personaje, sin importar su origen, es que solo puede llevarte si accedes a acompañarlo de forma voluntaria, como todos los diablos. No puede forzarte a nada. Eso sí, tratará por todos los medios de que te convenzas de tomar una moneda o subirte a lomos de su hermoso corcel. Se dice que le ofrece a las personas acompañarlas en el camino, pero si alguien accede a subirse al caballo o recibe alguna de las monedas que ofrece, entonces él podrá decidir si le da su lugar como el nuevo cobrador de almas del diablo. Es una entidad maligna, que cuando no está cobrando los favores del maligno, está tratando de aliviar su carga con el espíritu de algún pobre distraído. Entre los encuentros registrados sobre este personaje, se cuenta el de una mujer que prefería la vida sin compromisos, de llegar a su casa a altas horas de la noche y vagar por donde le diera la gana. En una de esas huidas, de regreso a su casa encontró a un hombre alto, elegante, vestido de charro a lomos de un caballo negro como sus vestimentas. Enseguida la muchacha se convenció de subirse a lomos del animal que enseguida creció y comenzó a arder en llamas, impidiendo el escape de la muchacha. Ambos cabalgaron a todo galope por el pueblo, muchos salieron a auxiliar a la mujer cuando la escucharon gritar, pero no había nadie que pudiera ayudar a su alma. Se dice que una forma de engañar al charro es decirle que te puede acompañar hasta donde vives, pero no aceptarle nada más. Además, si el amanecer se acerca, o el paso por el que van llega cerca de una iglesia, entonces el ser se irá cabalgando lentamente. También existe el testimonio de un hombre que al beber con sus amigos se quejaba de su suerte, ya que eran mineros y debían trabajar mucho y largas horas para obtener un poco de dinero. Ya borracho, en algún momento de la noche, dijo que daría lo que fuera para poder dejar de trabajar de esa manera, que quería obtener poder y riqueza sin tener que partirse el lomo trabajando, y de esa frase, como por encanto apareció un charro en las puertas de la cantina, diciendo que, si de verdad quería eso, tenía que acompañarlo. Pudo más la ambición que la prudencia del hombre y decidió seguir a pie al charro, que iba montado, a una cueva cercana al pueblo, donde él le dijo que podría tomar todo el oro y joyas que quisiera, pero a cambio al final de su vida, tendría que dar servicio a Satanás, como él mismo lo había estado haciendo por décadas. Sin creerle realmente y envalentonado por el alcohol, tomó todas las monedas que pudo. El charro le sonrió y a la mañana siguiente, el hombre despertó con una cruda enorme y un puño de monedas de oro en los bolsillos. Descubrió que conforme gastaba el dinero, siempre tenía acceso a más y más, de forma que en poco tiempo se hizo de una vida muy cómoda, comprando terrenos, teniendo cabezas de animales al por mayor, mujeres y nutriendo su vicio favorito, el alcohol. Como muchos saben, la bebida destruye rápido a la gente, de forma que, en pocos años, ya estaba frente a él el charro negro, justo a la entrada de su casa, listo para recolectar la deuda del alma que se había prometido apenas 10 años antes. La víctima de este trato desigual no quería irse, de forma que ofreció a uno de sus hijos, el mayor, para que fuera en su lugar. Ante esta cobardía, el charro solo rió, le dijo que le trajera a la criatura que le estaba ofreciendo, que resultó ser un hombre de ya unos 20 años. Cuando el ente le preguntó al muchacho si quería irse con él en lugar de la basura que tenía por padre, el joven vio la situación y le dijo al demonio que no, que él no sería dado en prenda por los pecados de su padre. Como todo lo que pueden tomar los seres infernales debe ser dado por voluntad propia, ya no hubo más cosas que el borracho pudiera ofrecer, así que, con un salto del animal, el charro tomó por el pescuezo al hombre y partió con él mientras reía en la oscuridad, dejando que su caballo galopara con sus patas brillantes por el fuego que emanaban, rompiendo la calma del cielo nocturno. Además, es contado por los abuelos, que esta aparición suele andar suelta por las carreteras, que usa como camino libre para buscar las almas de quienes han prometido darle algo al diablo y se quieren zafar, siendo capaz de llevarlas de regreso al infierno incluso si el deudor ya ha muerto. De igual modo, busca corregir a los hombres y mujeres que se tiran al vicio del alcohol o las apuestas, al perseguirlos una vez que salen del local para que acepten subirse con él. Este personaje es muy afín a México,
de forma que fuera de nuestras tierras no ha tenido tanta representación cultural. Sin embargo, ha aparecido en la literatura dentro del cuento Macario, que sirvió como base para crear la famosa película clásica del mismo nombre. Luego, en 2018, se realizó una versión infantil de la historia titulada La leyenda del charro negro, que coloca al ente como el antagonista de la animación y la franquicia de películas producidas por Anima Studios. En la serie de televisión producida por Animation Studios para Cartoon Network Latinoamérica, aparece relacionado con uno de los personajes protagonistas llamado Black Hat, donde al final del episodio confirman que él tiene la misma identidad. Justicia de la Santa Muerte. Historia basada en hechos reales por el oficial Julio. Escrita y adaptada por Limbus. Mi nombre es Julio Ramírez. Soy del Mar de Plata, pero vivo desde hace una década en la ciudad de Buenos Aires, donde vine a cursar mis estudios y terminar mi preparación como guardia de seguridad, función que ejerzo hasta el día de hoy. Para evitar problemas, no les voy a decir el nombre de la cárcel donde trabajo, que es donde ocurrieron los hechos que estoy por contarles, pero sí les diré que es una de las más complicadas de todo el país. En octubre del año 2009, llegó a la cárcel un reducido grupo de muchachos, de esos que se la tildan de delincuentes pesados, pero que cuando tienen a la policía de frente se orinan en los pantalones. Teniendo entre 18 y 21 años de edad, esos 5 ladrones venían de provincias diferentes. Se conocieron aquí en Buenos Aires, donde en vez de buscarse un trabajo tal cual les dijeron a sus familiares cuando dejaron sus pueblos, prefirieron el camino fácil y comenzar a delinquir. Según sus historiales, empezaron a asaltar viejitas y descuidados ocasionales. Después pasaron a robar locales comerciales y casas, hasta que se mandaron la macana y se les fue la mano. Le arrebataron la vida a un hombre que intentó defenderse para que no le robaran el celular. Pero bueno, lastimosamente son las cosas que pasan a diario. Más aquí, que es un verdadero caos, como en todo el mundo creo, y de eso puedo dar fe, porque a toda esa miseria andante la veo con mis propios ojos cada vez que me presento a trabajar. Quise comenzar hablando de este grupo, porque con ellos vino quien sería el centro fundamental de mi relato. Un tipo de 19 años que daba más lástima que miedo. De unos 60 metros de altura, tenía el físico y la cara de uno de 12 años, y más todavía con el tremendo miedo que se le veía en los ojos cuando era trasladado a la celda. A él le dieron 15 años en prisión, a los otros cadena perpetua, y este estaba separado del resto por una sola razón, la cual les contaré al final. Pero no importa cuántos años te dé la justicia civil, doy testimonio que no es la justicia la que actúa. A muchos se les habrá venido a la mente la justicia divina, pero no les estoy hablando de esa. Hay una más, una tercera, la cual es una justicia que cae con todo su peso, sin lástima ni compasión, una que no tiene en cuenta tus derechos como ser humano porque tu vida no le importa nada. Y por más que salgas impune y seas condenado a la cárcel para siempre, de esta jamás te vas a salvar. Por eso les repito una vez más, si por las dudas entre los que están escuchando mi relato hay un maldito desgraciado delincuente que sea intocable, no importa por cuántos años te condenen, de la tercer justicia jamás te salvas. Yo no fui, yo estaba ahí pero no lo acuchillé. Les dije que ya mejor suspendiéramos todo y nos fuéramos cada quien a su casa,
Pero no, ellos querían más. Nos quedamos en una esquina hasta que apareció el pobre infeliz. Lo amenazaron con el cuchillo desde un principio, pero él se resistió. Logró pegarle a uno, pero de pronto se quedó quieto, rígido. Posteriormente cayó al suelo con sus ojos abiertos. Nos miró a uno por uno, mientras la sangre le fluía rápidamente de la puntada, hasta que dejó de respirar minutos después, cuando nosotros ya habíamos salido corriendo. Esta es la historia que me contaba una y otra vez el Flaco, apodo con el que lo llamaba en el ambiente delictivo, cada vez que me tocaba ir a repartir alguna información a los presos. Confieso que la primera vez lo escuché atentamente, porque me costaba creer que un debilucho como este estuviera en una de las cárceles donde alojan a los más peligrosos de Argentina. Después ya no le daba importancia, ya que casi todo el día me la pasaba escuchando a todos los presos llorando de esa manera. Le respondía que aquí todos dicen ser inocentes, que mejor se resignara y se portara bien, si es que quería salir vivo después de aquí, y que si tenía suerte le iban a dar salida transitoriamente a mitad de la condena. Cuando pasó un mes desde que llegó y cuando se podría decir que ya se estaba adaptando un poco, comenzó a tener una conducta algo distinta a la que solía mostrar. Por ejemplo, siempre lo encontraba charlando con su compañero de celda, y lo primero que hacía al verme era acercarse para preguntarme si había noticias de su abogado, apoyando su inocente cara detrás de los fríos barrotes de las rejas, como si hubiera dejado de ser tan social. Aunque si lo veía charlar con su compañero, ahora ya no tenía esa actitud de antes. Se le veía asustado, preocupado. Cuando yo o alguno de mis colegas se acercaban, él trataba de manifestarse indiferente. Solo se acercaba cuando era llamado. Fue una noche mientras recorría por los corredores. Al pasar por su celda lo vi sentado en su cama, temblando de miedo. Me detuve y en cuanto me vio le pregunté por qué no estaba descansando. Se levantó y se acercó a mí. Luego volteó a mirar a su compañero, como para asegurarse de que aún estuviera durmiendo. Acto seguido me contó algo que me hizo erizar los vellos de la piel. Algo malo está pasando aquí en la cárcel. Desde hace algunas noches comencé a soñar a aquel muchacho, el que falleció en nuestro asalto. Lo veo demacrado, como si en el mismo sueño también estuviera muerto. Su cuerpo es cadavérico y sus ojos absolutamente negros me miran con odio. Solo me dice las mismas palabras siempre: justicia. Hace rato lo soñé de nuevo, pero cuando me desperté vi que ahora estaba aquí, parado justo en donde usted está ahora. Y eso ya no era un sueño. Le juro, celador, que lo vi estando despierto. Tenía sangre en sus manos y cuando volteó para marcharse, vi que su espalda también estaba manchada con ese líquido. Solo salió de mi campo visual, así que no sé si todavía anda por allí. Por favor, oficial, le pido si podría avisarme cómo están los otros del grupo. Algo dentro de mí me dice que ellos también están siendo acechados por el alma de aquel difunto. Y no es que me importe cómo están esos malditos, pero si a ellos les pasa algo, de seguro que a mí también. Teniendo en cuenta esto, no sé cómo podré sobrevivir aquí. Si voy a morir, que no sea de manos de uno de esos espíritus vengativos. Quedé pasmado, sorprendido por lo que me decía. Justamente había escuchado que sus amigos delincuentes, quienes estaban en otro pabellón, estaban teniendo problemas. Le dije que dejara de prestarle atención a eso, que
que el estrés que le estaba causando al estar preso lo estaba consumiendo, y si no se controlaba terminaría volviéndose loco. Sin embargo, para que ya se quedara tranquilo, le dije que ya me pondría en contacto con mis colegas. Quizás ellos me darían información sobre el estado de los otros del grupo. Fueron varios días después, cuando de casualidad me encontré con otro guardia en el estacionamiento. No era amigo mío, pero sí habíamos intercambiado algunas palabras. Luego del saludo le conté que en mi pabellón teníamos al flaco. Apenas lo mencioné, él lo recordó, como así también el caso por el que había sido condenado junto a los otros. Y sin necesidad de hacerle la pregunta por la cual me acerqué, por sí solo me contó aquel terrorífico acontecimiento. Creo que era el de apellido Fernández, el mayor del grupo, y aunque este era tan conflictivo como los demás, de repente se volvió introvertido. Con mis compañeros del pabellón, pensábamos que se estaba componiendo y convencido de que le convenía no molestar. Pero todo dio un giro de 180 grados noches después. Lo escuchamos gritar como loco. Cuando llegamos a la celda tenía a su compañero del cuello, empujándolo contra la pared, haciendo que chocara contra el duro cemento. Lo reducimos. Al compañero lo enviamos a la enfermería por si las dudas tenía algún hueso roto, y a él lo metimos al calabozo. Estaba fuera de sí. Decía que no lo iba a matar, que lo dejara en paz. Cuando llegué al otro día, me di con que ese tipo estaba en la morgue. Quedé asombrado. Cuando pregunté qué le había pasado, me dijeron algo escalofriante. Y créeme, colega, se te va a helar la sangre. Yo mismo leí el informe en el cual estaba detallado el testimonio que dio. Cuando aún estaba en la enfermería con vida, a donde lo llevaron luego de que lo hallaron con la cabeza abierta, tirado en el piso del calabozo. Dicen que se encontraba sentado en el rincón, con la frente apoyada en sus rodillas sin poder dormir. Por momentos levantaba la cabeza para mirar al pequeño agujero que había en la parte del techo, por donde era el único lugar que tenía entrada de aire. Se quedó un rato mirando el cielo nublado, cuando de repente escuchó que alguien le habló preguntándole cómo estaba el cielo, pero lo hizo desde allí adentro, desde en medio de esa profunda oscuridad. Alguien estaba con él. Dice que en un principio se asustó, pues no se percató cuando metieron a alguien más, y casi no había dormido en todo el tiempo que llevaba encerrado en ese lugar. Le preguntó quién era, pero este no le respondió. Luego le preguntó por qué lo habían metido también al calabozo, cuál era el problema que había causado, y recién entonces este volvió a hablar. Le contestó que no hizo nada malo, que desgraciadamente era él y sus amigos, y que estaba ahí para hacerle saber que se siente cuando te dejan abandonado, sangrando y agonizando. En tanto el preso se esforzaba en poder ver quién era, comenzó a insultarlo diciéndole que no se le acercara si no quería recibir una golpiza. Ni bien terminó de pronunciar eso, esa persona se le apareció de frente, con su rostro pútrido, a pocos centímetros de él. Juró hasta el último instante de su vida que se trataba del muchacho a quien le quitaron la vida en el robo, quien sin mediar palabras lo tomó de la cabeza y comenzó a golpearlo contra la pared. Perdió el conocimiento mirando a los ojos negros de su agresor, que irónicamente fue su víctima tiempo atrás. Cuando lo encontraron todavía estaba vivo, pero con su cabeza partida. Aún así pudo contar en la enfermería lo que pasó antes de fallecer.
Te voy a decir algo más, colega. Cuando el loco ese atacó a su compañero de celda, no es a este a quien le reprochaba que lo quería asesinar, sino a ese mismo muchacho que supuestamente lo atacó estando en el calabozo. ¿Sabes por qué sabemos eso? Porque este loquillo decía que soñaba al alma del difunto, prometiéndole que les haría pagar a todos. Pero lo más curioso es que los otros muchachos del grupo comenzaron a tener las mismas pesadillas. Así que, por las dudas, cuida a ese muchacho, colega. No vaya a ser otra cosa que le arrebate la vida a alguno de los otros presos. Le oculté esa información al flaco. Por obvias razones, si se pudiera enterar de eso, se podría poner peor. Y tal cual lo dijo mi colega, no quería estar luego viendo cómo los presos se quitan la vida entre sí. Aunque debo reconocer que eso sucede en todas las cárceles. No obstante, y como también es común en las cárceles, el flaco se enteró de lo que le pasó a su colega. Por lo tanto, desde ese momento me propuse prestar más atención a su entorno, especialmente en su compañero, quien dentro de todo sería quien probablemente corría peligro. Pero en medio de ese auge pavoroso por parte de ese grupo de condenados, 2 nuevas víctimas cayeron. Uno del grupo, joven, adicto de 20 años, tuvo un enfrentamiento con otro preso, quien aparentemente era el que obtenía la sustancia prohibida y se la ofrecía. Por razones que se estaba investigando, el dealer aprovechó el momento de descanso en el patio y terminó cortándole la garganta al muchacho. Luego sabríamos que en realidad fue este quien lo amenazó primero, cuando un interno atestiguó en su contra. Mismo que 2 noches después apareció mutilado junto a su compañero de celda. Ambos fallecieron debido a las heridas que se causaron entre ellos mismos, y los 2 pertenecían al grupo, es decir, al grupo de delincuentes que cayeron por aquel delito. Fue entonces que nos alarmamos y empezamos a creer que en verdad había algo oscuro detrás de todo esto. Para entonces el flaco era el único sobreviviente de ese grupo maldito. Para fortuna nuestra, este fue trasladado a otra penitenciaría, una cárcel en otra provincia. Pero contrario a lo que pensábamos, hubo una víctima más. Se trataba del reo que compartió la celda con el flaco y que ahora estaba solo. Amaneció colgando de una de las sábanas, empapado en sangre y con la lengua cortada, la cual descubrieron dentro de su estómago, cuando le hicieron la autopsia para ver qué le había ocurrido. Nadie se imaginó ese final para él, pues incluso los estudios psicológicos que de vez en cuando le suelen hacer a los internos, arrojó que él no presentaba señales de depresión ni mucho menos intenciones de quitarse la vida. No obstante, hubo un detalle más escalofriante en la escena. Había un dibujo representado a la Santa Muerte sobre una de las paredes. Estaba hecha con sangre y presuntamente usó su lengua para hacerlo, luego de que se la arrancara con sus propias manos para posteriormente tragársela. Ya pasaron varios años desde entonces. Del flaco no sé ni me interesa saber nada. Sin embargo, les contaré lo que les prometí al comienzo de mi relato. Ciertamente el flaco no fue quien acuchilló al joven, pero por más que les parezca increíble, ese delincuente de cuerpo delgado y baja estatura, con cara de asustadizo e inocente niño, era el cabecilla del grupo. Él era quien elegía a las víctimas y daba la orden para actuar. Todo esto figura en el informe de la causa, dicho por cada uno de los integrantes. Le tenían miedo porque, según ellos, el flaco tenía pacto con el demonio
y contaba que si algún día era capturado y quedaba preso, su amo lo defendería y cumpliría todo lo que él quisiera, y la garantía de su devoción. Era la imagen de la Santa Muerte la que tenía tatuada en su espalda. De vez en cuando nos ponemos a hablar con mis compañeros de ese caso, en especial cuando vemos a algún preso tatuado con esa imagen, e incluso con un pequeño altar en su celda donde le rinden culto. Y sépanlo, son muchos los que la veneran. No hay cárcel que no tenga un preso que sea devoto a la Santa Muerte. Y por si fuera poco, increíblemente, estos son los que más beneficios obtienen en las cárceles, tanto económicos como salidas transitorias, las cuales calculo que en estos tiempos, y teniendo en cuenta que su condena solo fue de 15 años, el flaco ya estará disfrutando de las calles nuevamente. En cierta forma, eso me tiene sin cuidado, pero a decir verdad, sí me tiene pensativo. Más en esos días, pues hace poco llegó un reo a este pabellón, devoto también a la Santa Muerte, y en una oportunidad, hablando con él, me dijo algo que me hizo recordar todo. Según este preso, seguramente el flaco le habría contado de lo que hacía a sus compañeros de celda, y cuando fue trasladado a otra cárcel, quiso silenciarlo, y de la peor manera. Para ello, usó la facultad que le otorga esa devoción. El problema es que conmigo también habló. No me dijo su verdad, pero me reveló muchas cosas que quizás algún día quiera que yo calle. Pero ya ven, estoy aquí compartiendo esta experiencia públicamente, porque más allá de que todos piensan que fue esa religión o creencia la que lo ayudó, yo pienso en otra cosa, o mejor dicho, espero que suceda otra cosa. A mi parecer, el alma del joven fue quien se encargó de cobrar venganza por manos propias, o quién sabe, también usó a la Santa Muerte, ya que éste también tenía tatuada esa imagen en su brazo. Teniendo en cuenta esto, quizás todo fue producto de la tercer justicia de la cual les hablé, a la que llamo la justicia oscura de la Santa Muerte. Espero que les haya gustado mi experiencia. Un saludo y buenas noches. De cara con la muerte. Derechos de autor, Alex Morales. La historia que les vengo a contar es real. Fui yo quien la viví. Tal vez para muchos no tenga nada de paranormal, pero yo que estuve ahí sé que no es normal. En fin, esta es mi historia. Estaba yo aún en la universidad, donde me dejaba el transporte público. Debía caminar unas 10 calles. Como llegaba a eso de las 10 p.m., mi padre iba a buscarme al paradero de autobuses. Él manejaba el auto particular, así que algunas veces por sus compromisos no podía ir por mí. No es que el lugar fuera peligroso, pero la verdad, una mujer joven corre riesgo en las noches sola. Fue así que me bajé del autobús y al ver que mi padre no estaba, supe que debía hacer el recorrido sola. Para mayor temor mío, las farolas de las vías estaban casi malas, así que había bastante puntos oscuros por completo. No había caminado la primera calle cuando a la distancia vi una sombra. Solo la pude ver por un momento, así que no podía asegurar si era hombre, mujer o animal. Apresuré el paso. Quería llegar pronto a casa. Al lado de una de las farolas malas, en medio de la penumbra, salió una anciana. Yo la conocía de vista, pero nunca había hablado con ella. Yo sabía que vivía a unas cuadras de mi casa.
La mujer me miró con ojos de terror y se tiró en mis brazos. Me suplicaba que la ayudara, que le estaban persiguiendo. Le preguntaba quién, pero ella no respondía. Solo miraba a todos lados como queriendo ver a ese perseguidor oculto. Le di mi mano, tratando de animarla, pero yo estaba igual de aterrada que ella. Después de darle mi mano, le dije que nos fuéramos a casa. Comenzamos a caminar. A pesar de que yo quería correr, la mujer iba con un paso cansado. Seguía su ritmo. De un momento la noche se hizo más fría. La luna se ocultó entre las nubes. Cruzábamos una de las calles más oscuras. Sentía mi piel de gallina. El miedo me subía por todo el cuerpo. De nuevo vi la sombra cruzar la calle. En ese momento pude reconocer algo así como la figura de un hombre alto. La anciana también lo vio. Me dijo: viene por mí. Como les digo, yo vi la sombra nítida, pero solo fue un momento. A mis ojos desapareció, pero al parecer la mujer la seguía viendo, porque tenía la mirada fija en el lugar donde yo vi la sombra anteriormente. Sus ojos desorbitados reflejaban el terror. Repitió de nuevo: viene por mí. Le pregunté quién, a lo que me contestó que la muerte. Se soltó de mi mano y salió corriendo para el lugar donde antes veníamos. En ese momento la sombra se hizo visible ante mis ojos. Pasó por sobre de mí o por dentro de mí, como lo quieran ver, pues simplemente era una sombra. Me traspasó. Cuando estaba pasando por mi cuerpo, un frío de muerte me cubrió por completo. Sentí un hormigueo en toda mi piel. Casi caí al suelo. Estaba consciente, pero el hormigueo de la piel no me permitía moverme. Vi cuando la sombra traspasó también a la anciana. Al igual que yo, ésta se fue al suelo. Poco a poco mi cuerpo retomó su movimiento, así que corrí a donde la anciana. Pero ésta se encontraba muerta. Aquella sombra le había arrebatado la vida. Casi tumbó la puerta de una casa pidiendo ayuda. Al final de mucho intentar, abrieron. De aquella casa llamaron a la policía. Estos corroboraron que la anciana estaba sin vida. Volví a casa en una patrulla, junto con mis padres que habían sido llamados desde la jefatura. A la policía les conté igual la historia como la narro aquí, pero allí no le dieron mucha importancia, ya que la mujer había muerto por causas naturales. Un paro cardiorrespiratorio fue el dictamen. Lo que yo había visto había sido producto del terror que me causó la muerte de la mujer. Ellos podrán decir lo que quieran, pero yo sé que me encontré de cara con la muerte. La despedida. Pensar que la muerte, tarde o temprano llega, dejó de preocuparme hace algunos años. Fue un sutil e inesperado suceso que me hizo volcar todas mis esperanzas en que en la otra vida me encontraré con los que ya partieron. El crudo vacío de la ausencia es inevitable, lo sé. Pero hay algo dentro de cada uno que en cierta manera nos apacigua con un suave consuelo. Yo misma lo sé. Mi nombre es Bianca. Soy de Ciudad Juárez, México. Permítanme compartirles esta noche mi relato. A la edad de 49 años, mi madre tuvo una recaída repentina en su salud, sin dar señales siquiera como para intentar remediar su dañado organismo antes de que éste nos diera el desalmado veredicto. No voy a mencionar su enfermedad, no viene al caso. Solo me quiero centrar en aquella inolvidable experiencia que por gracia de Dios me tocó vivir.
al menos visto desde la perspectiva en la que actualmente lo miro. Al cuarto día de que tuvo los síntomas, nos informaron que el avanzado deterioro de su cuerpo era irreversible. Mi madre entró en coma esa misma mañana en la que nos dieron la noticia. Nuestras vidas se destruían. Mi padre se negaba a la idea de perderla, en tanto mis hermanos y yo nos enfrentábamos a la ardua tarea de cumplir el rol de fuertes. Teníamos que mantener de pie a nuestro padre. Esa noche regresé a casa, cambiando el turno con mi hermano mayor. Alguien debía quedarse en casa porque lamentablemente los delincuentes no hacían diferencia al momento de atacar las casas vacías. El resto de la familia quedó en el hospital y yo me incliné a sentarme en la sala, pensando lo que sería mi vida sin mi madre. Toda mi infancia volvió a pasar por mi mente. Mis ojos se empaparon. Luché para no llorar, pero fui derrotada, pues el acontecimiento más hermoso de mi vida doblegó mis fuerzas. Primero sentí su aroma, luego siguió su respiración. Cuando sentí su mano apoyarse sobre mi hombro, entendí que era ella, era mi madre, y eso solo significaba una cosa: había fallecido. Atribulada en un llanto incontenible, no fui capaz de reaccionar correctamente. Pero ¿qué podía hacer? Ya todo estaba claro. Mamá había dejado este mundo. Los minutos me resultaron eternos. Desahogué lo que cargaba en mi alma desde el instante en el que escuchamos hablar de su enfermedad. El sonido del teléfono devolvió mis sentidos. Sequé mis lágrimas y atendí. Era mi hermano quien confirmaba lo que les estoy contando. Siempre escuché eso de que algunos familiares se despiden de sus seres queridos antes de fallecer. A mí me tocó vivirlo, y con el ser a quien más amaba. El dolor sigue, pero continuamos caminando, como lo hubiera querido mi madre, como lo necesita mi padre, siempre con la esperanza de que algún día estaremos todos juntos una vez más. El llanto. Buenas noches. Soy hijo único, pero siempre quise tener un hermano. Lamentablemente ese sueño se truncó al fallecer mi padre cuando yo tenía 3 años. Lo digo porque mi madre tampoco quiso volver a tener pareja. Y hoy, a la edad de 23 años, la esperanza es nula. Sin embargo, una experiencia paranormal que viví después de haber tenido un accidente cambió mi vida para siempre. Me llamo Juan Diego López. Soy de Matamoros, México. Este relato los dejará impresionados más allá de lo que crean o no. Mi madre quedó sola en casa esa mañana cuando salí en mi carro rumbo al colegio. Un loco al volante me tomó desprevenido en esa avenida cuando estrelló su vehículo con el mío. Dicen que era para que perdiera la vida. No obstante, salí casi ileso. Solo un hueso de mi pierna derecha sufrió una quebradura. Desde ese día me obligó a permanecer en casa en pleno reposo. Después de haber salido del hospital, en una de tantas noches, tuve el primer evento. Me desperté después de medianoche, de la nada. No atiné ni siquiera a intentar dormir de nuevo cuando presencié un pequeño bulto a mi lado en la cama. Instintivamente volteé a mirar, pero nada vi. Pensando en eso me volví a dormir. Eso se repitió a las posteriores madrugadas. Siempre sucedía de la misma manera. Me despertaba, notaba el movimiento y al mirar desaparecía. Le conté al respecto a mi madre. Coincidí con ella de que quizás el golpe que recibí en la cabeza en el accidente, sumado a los medicamentos, me provocaban alucinaciones.
pero algo nuevo se agregó al fenómeno. Un inconfundible llanto de bebé sonó en mi oído derecho una madrugada. Imposible de evadir el susto. Eso tenía que haber sido real, pues el sonido quedó latente en mí por unos segundos. Por supuesto que no había nadie acostado a mi lado, pero lo vivido fue crucial para dedicarle seriedad al asunto. Ahora mi madre hizo silencio luego de escuchar mi vivencia. Pensativa, mantuvo su mirada hacia la nada. Pasados varios segundos vi sus ojos humedecerse. Seguramente lo volverás a escuchar, me dijo enmudeciéndome a mí también. Solo esas palabras pronunció. Mi insistencia por querer comprender su dicho no sirvió de nada. 2 noches después aquello se cumpliría. El llanto de un bebé fue el que me sacó del sueño, concreto como la lucidez con la que contaba en ese instante. Tal vez por el asombro quedé tieso. Abatido con mis sentidos, percibí el bulto moverse, pero no me animé a voltear. Aún así, supe que pasaba algo. A mi lado había un niño que por su tamaño tenía la edad de un lactante. Era él quien lloraba. Creo que eso perduró unos segundos para luego desaparecer. Tanto el niño como su llanto. Me levanté de la cama atolondrado para ir a la habitación de mi madre y confesarle lo que me acababa de pasar. Con lágrimas en sus ojos se me fue revelado un fatídico secreto. Jamás fui hijo único. Fuimos 2 los que nacimos. Tuve un hermano gemelo que dejó de respirar a las pocas horas de nacer antes que yo. Incredulidad plasmada para muchos, triste realidad para nosotros. Mi hermano gemelo falleció, se manifestó a mi persona. No sé si tuvo algo que ver el accidente, si despertó temporalmente algún sentido en mí no antes tenido. Lo cierto es que esa noche fue la última vez que él estuvo conmigo. No soy hijo único. Tengo un hermano que quiso conocerme por cuenta propia. Desconocido. Muy buenas noches, inframundo. Mi nombre es Lorena Padilla. Soy de Campeche. Lo que les quiero contar tiene como protagonistas a mis abuelos paternos, a quienes conocí recién a la edad de 8 años. Pues el rencor que sentía mi padre al ser abandonado por ellos, siendo aún niño, no le dio cabida hasta entonces. Y la razón fue más triste todavía. Mi abuelo acababa de fallecer, es decir que jamás lo conocí con vida, o tal vez sí. En medio de un entorno solitario y oscuro, se elevaba aquella casa. No era muy grande, pero las hectáreas de plantación en donde estaba instalada la convertían en el lugar peculiarmente sombrío. Al menos para mí y mi hermano, que en ese entonces él tendría unos 6 años. No me gustaba estar ahí, me daba miedo, pero por respeto a mi abuela y por orden de mi padre, no podíamos escapar los fines de semana que la viuda nos invitaba a pasar con ella. La anciana era dulce, no lo niego, pero desde mi punto de vista infantil, la catalogué como temible desde la primera vez que estuve con ella en esa casa. Según ella, en el segundo piso vivía el innombrable. Por lo tanto, teníamos terminantemente prohibido subir allí. Los 3 días que ocupaba el fin de semana era la locura de ni siquiera poder dormir a causa del miedo. Ni hablar cuando quedamos juntos mi hermano y yo con la abuela, mientras acudía a las plantaciones a checar a los empleados. Tal fue el caso en el que una tarde perdí a mi hermano de vista por unos momentos. Lo llamé desde la cocina donde me encontraba en ese momento.
Al escuchar su respuesta me horrorizó, no por sus palabras, sino por donde lo escuché. Él estaba arriba. Temblorosa subí las escaleras. Justifico el temor que sentía con los ruidos que escuchábamos en las noches provenientes de ese lugar específico. Volví a llamar a mi hermano apenas puse un pie en el último escalón. Él gritó y yo me estremecí. Ambos pactamos con el terror vivo al tener ese nefasto encuentro. De vestir negro e infausta presencia se encontraba un señor anciano de pie junto a mi hermano. Estaba quieto. Con su mirada momificaba mi cuerpo. Mi hermano interrumpió sus gritos con el llanto que emprendió al saber que yo era incapaz de ayudarlo, dado a mi sobrecogimiento. Era el innombrable del que nos hablaba la abuela. No había dudas. No obstante, él no nos hizo daño. Creo que su único fin fue hacerse notar. Él quería que supiéramos que estaba allí, pues apenas acreditó nuestro horror, desapareció liberándonos de esa experiencia abrumadora. Al regresar, mi abuela nos halló en el patio llorando por lo sucedido. Ningún intento le sirvió para calmarnos. Nuestro desconsuelo inevitable obligó a nuestros padres a ir a buscarnos para sacarnos de allí. Años después lo supimos. Eso no fue el innombrable. Era el alma desconocida de mi abuelo, a quien cuya viuda lo llamaba así para inculcarnos miedo y no subiéramos a ese lugar, donde siguió manifestándose hasta el día en el que mi abuela se unió con él. Pues resulta que mi abuelo en vida era un brujo chamán. Noches de cementerio. Derechos de autor, Alex Morales. Nuestra casa era contigua al cementerio. Desde que fuimos a vivir allí el primer día, mi madre puso el grito en el cielo. ¿Cómo era posible que mi padre comprara una casa que daba al lado del cementerio? No era directamente a las tumbas, pero sí a un cuarto de herramientas y una gran zona verde. Mi madre discutió, lloró, se enojó, pero al final mi padre hizo su voluntad. La verdad, la casa era bastante bonita y amplia, así que pronto nos hicimos a la idea que nuestros vecinos serían los muertos. Como les dije, antes lindábamos con el cementerio, pero no con las tumbas. En uno de los cuartos había una pequeña ventana que daba al cementerio, así que por allí podíamos ver la zona verde y la caseta de las herramientas. Una noche me asomé a ver qué se veía. Como bien saben, los cementerios dan miedo, pero el miedo también atrae. Vi a un hombre. Al principio pensé que era un fantasma. Quise esconderme en mi cuarto, pero en el último momento pude ver que era el sepulturero. Todo el día lo veíamos moverse por el cementerio, pero nunca en la noche. Hasta ese momento lo vi entrar al pequeño cuarto y estar allí mucho tiempo, tanto que me venció el sueño y me fui a dormir. Después de esa noche veía al sepulturero moverse hasta tarde del pequeño cuarto a las tumbas. También empecé a escuchar voces y llantos en el cementerio. Más que en el cementerio, era allí en ese pequeño cuarto. Le conté a mis padres y también ellos empezaron a escucharlos. Lamentos y lloros eran la constante de todas las noches. En un comienzo pensamos que eran los muertos, pero mi padre dijo que aquel sepulturero estaba haciendo cosas indebidas, tal vez quitándole la vida a pequeños niños. Así que mi padre dio aviso a las autoridades. Una noche llegó la policía al cuarto donde estaba el sepulturero. Creían encontrar niños allí, pero no había nada.
solo unas cuantas muñecas viejas, además de viejas feas y carcomidas por el tiempo. Allí no había ningún crimen. La policía se iba a marchar, pero uno de los policías se quedó con una de las muñecas. Se quedó mirándola con detenimiento y después la olió. Se podría decir que algo le olía mal, así que hizo llamar al médico forense de la policía. Quería que revisara a esa muñeca. Al investigar, arrojó que todas las muñecas estaban forradas en piel humana. Las autoridades debían averiguar o hacer confesar al hombre si eran de víctimas de él o del cementerio. Al final confesó que eran muertos del cementerio. El hombre debió mostrar a cuáles cadáveres les había robado la piel. Para asombro y terror de la policía, todos eran de niños. Los oficiales quisieron saber para qué usaba esto, pero el hombre no dijo nada más. Su delito era menor y pronto saldría de la cárcel. La policía hizo quitar la piel de las muñecas y las dejó de nuevo en las tumbas. Eran 6 muñecas y 6 cuerpos los usados por el hombre. Les quitaba la piel del estómago y la espalda. Con los pedazos más grandes cubría casi todas las muñecas. Mi padre recibió toda esta información de la policía debido a que él era quien había dado aviso. Unos meses después, la misma policía le dijo a mi padre que estas muñecas se usan para la brujería. Si es de niños tiene más poder, según las creencias de las brujas. Al parecer tienen un gran precio, y esto es lo que pensaba hacer el hombre, vender las muñecas a las brujas. Desde aquel entonces no volvimos a escuchar el llanto en el cementerio y seguimos tranquilos en nuestra casa. Muchos años después, ya no vivía yo con mis padres y estaba en otra ciudad. Pertenecía yo al cuerpo médico de la policía. Encontramos a un niño de 12 años sin vida. Le habían arrancado la piel de su espalda y abdomen. De inmediato reconocí de lo que se trataba. Era algo macabro que ya había vivido antes. Era para hacer muñecas de brujería. Hice algunas pruebas. Por casualidad del destino, me encontré con el despacho de mi jefe, al hombre que había dado aviso a la policía del cuerpo. Me quedé aterrado. El hombre que dio aviso era el sepulturero de aquel entonces. Llamé aparte a mi jefe y le conté esta historia. Mi jefe, un hombre veterano con muchos años en la fuerza policial, se jugó una carta. Le dijo al hombre que había un testigo que aseguraba que él había quitadole la vida a ese niño. Al parecer el sepulturero no se esperaba algo así y de inmediato se desmoronó. Confesó su crimen y otros 3 en diferentes ciudades del país. Fue condenado a pena de muerte y pronto se llevará a cabo. Agradezco al destino por ponerme en el lugar correcto y poder atrapar a ese enfermo, ya que la primera vez lo acusaron de un delito menor. Pero ahora ni la misma muerte lo podrá salvar, pues estoy seguro de que arderá en el inframundo.